Aprovechábamos ese fragmento que decíamos nos viene al pelo porque obviamente estamos en una biblioteca. Aprovechamos también para agradecer a la Casa de la Lectura, este espacio tan bonito que nos han abierto sus puertas, y también para hablar un poco de la materialidad del libro, del objeto libro. Hoy en día estamos inmersos en una cultura más bien digital, estamos muy acostumbrados a estar todo el tiempo mirando el celular, a consumir contenidos a través de una pantalla, que ya puede ser el celular, puede ser la tele, la tablet, lo que sea, pero estamos siempre inmersos en ese mundo digital y a veces tener el formato físico, el papel, poder abrirlo, leerlo, disfrutarlo, marcarlo, subrayarlo, es otra cosa, y creo que así lo vivimos con Julián desde el minuto cero que empezamos a trabajar este texto. Así que estamos muy contentos de estar acá y muy agradecidos a todos los que pudieron venir y acercarse a esta presentación. Bueno, primero, antes de empezar a hablar del libro, queríamos contarles un poco, porque este es nuestro primer libro como editorial. Hoy de Ediciones podría decirse que nació junto con Dragón y con Julián. Más allá de que esta sea nuestra primera publicación, es el libro que inspiró el proyecto. Julián se acercó a nosotros hace ya casi un año, ¿no? En octubre, noviembre. En octubre, noviembre. ¿Cómo llegaba a nosotros? Nosotros nos llamamos De la Ortografía y Otros Demonios, existimos desde hace 10 años. Empezó justamente siendo un proyecto digital. En realidad empezó en la materialidad, licenciados en letras, correctores de textos. Ofrecíamos nuestro servicio de correctores de textos primero en algo muy material y muy viejo y muy antiguo, como un flyer, un papelito que se pegaba en algún lugar, en algún pizarrón o algo así, ofreciendo nuestro servicio. La gente nos llamaba por teléfono, pero enseguida pasamos a hacer una página web, y a través de Google AdWords la gente buscaba en Google: quiero un corrector, quiero corregir mi libro, quiero publicar mi libro, y nos encontraba a nosotros. Y así funcionamos durante casi 10 años, y así fue como conocimos a Julián, que estaba buscando un corrector. ¿Por qué quería corregir su libro? ¿Estaba mal su libro? No, no estaba mal. Todos los libros necesitan de un corrector. Es el comienzo, siempre se empieza por un texto. Antes de que exista el libro, el objeto material, el objeto físico, hay un texto previo, y ese texto siempre hay que pulirlo, leerlo, analizarlo, estudiarlo. Tiene que ver con la típica, el acento, la tilde, la coma acá, el punto allá y otras cuestiones de ortografía, pero también tiene que ver con que alguien esté leyendo tu texto, esté leyendo lo que escribiste y que comprenda eso que escribiste. Y entonces se habla de corrección de estilo, pero no se modifica en realidad el estilo del autor, sino que se lo pule y se lo mejora para que logre su mejor versión. Todos los libros que ven ahí probablemente han pasado por algún corrector, solo que figuramos muy chiquitito en la primera página, si es que figuramos. Cuando terminó la corrección, que estuvo a cargo él y que después les va a contar un poco cómo fue ese primer encuentro con Dragón, nos llegó la clásica pregunta, que es: ¿dónde lo publico? Siempre al final del proceso de escritura, escribir un texto lleva mucho tiempo, escribir una novela en este caso, pero cualquier tipo de texto que vaya a ser un libro toma mucho tiempo y toma mucho de sí, aparte, mucho de cada uno. Hay muchas sensaciones, muchas cosas. Algunos lo logran hacer en un año o en 6 meses, otros en 4, en 5, en 10 y en toda una vida. Y es un proceso largo que finalmente uno lo quiere ver publicado. ¿Qué pasa cuando recibimos esta pregunta? ¿Qué les decimos a los autores? Es mucho más difícil de lo que uno imagina publicar un libro y llegar a las librerías que todos conocemos, donde está la mesa de novedades con esos pilones de libros que uno encuentra. ¿Cómo es el mercado editorial? No los quiero aburrir con esto, simplemente mencionarles brevemente cómo funciona el mercado editorial. Hay básicamente cuatro grandes tipos de editoriales. Por un lado están las dos más grandes, que son Penguin Random House y Grupo Planeta.
Esas editoriales son los grandes grupos que a la vez tienen distintos sellos, puede ser, no sé, Sudamericana, MC, Debate, Crítica. Prácticamente la mitad de los libros que seguramente leyeron sus vidas son de esos dos grandes grupos. Y entrar ahí es realmente complicado, no ingresan los autores que no hayan tenido un éxito antes con otro libro, ingresan muchas veces gente famosa de otros ámbitos, periodistas, historiadores o incluso famosos, no sé, Instagramers o el libro de Moria Kazan, me acuerdo que estaba en algún momento en las bateas. Después está la típica editorial de nicho, no sé, editorial de textos jurídicos, de textos médicos, de textos religiosos. Ahí se publica otra gran parte de los libros y seguramente si todos estudiaron, quienes hayan estudiado alguna carrera o demás los habrán conocido. Después está un nuevo fenómeno que se dio a partir del 2001 que se dieron en llamar las editoriales independientes, que son un poco independientes de estos grandes grupos. Así se las conoce, y están publicando literatura muy buena, muy interesante, se están arriesgando bastante también con algunas publicaciones, con algunos autores, pero ya a 20 años de su surgimiento son bastante también de nicho, son conocidos entre ellos, ya son especialistas, tienen muchos de pronto licenciados en letras o gente que está vinculada a ese mundillo. Uno está como un poco obligado a hacer un taller literario para conocer a la persona que te puede hacer llegar el manuscrito, porque ya reciben infinitos manuscritos y demás, y el trabajo de publicar ahí también es complicado, y además no asegura ningún éxito comercial desde ya. El último camino, que está bastante difundido, es el de la autopublicación. Es decir, el autor que bancándose su propio libro. Esto no es algo nuevo, no es algo reciente, existe desde toda la vida. Grandes autores que conocemos hicieron su primer libro en formato autopublicado, se pagaron su publicación. ¿Y cómo era el modelo tradicional de la autopublicación? Era ir y pagarse sus propios libros. Uno va a la editorial y dice, quiero publicar esto. Quiero publicar este texto, y el editor le responde, bueno, ¿cuántos libros querés de eso? ¿Cuántos libros querés, Julián de Dragón? Imposible. 1000. Obvio. Pero es imposible saber. Por eso, es difícil de saber, es difícil de responder esa pregunta. El tema es que las editoriales en general trabajan a partir de 200 ejemplares, entonces dice, bueno, hacemos una primera prueba de 300, te sale X plata, y esa X es bastante grande porque él mismo está comprando todos esos libros. Entonces ahí se genera una complicación porque el autor se dirime entre invertir en comprar ejemplares que tal vez nunca venda o invertir en su texto. Entonces cuando nos llaman para corregir un libro, les pasamos nuestro presupuesto y dicen, no, ya con lo que me cobran de imprimir el libro no me da más, no me da el cuero. Entonces, gracias a la tecnología, ahora volvemos al mundo digital, nos valemos de algunas herramientas y podríamos decir que gracias a todos ustedes es que hoy estamos acá, porque ustedes fueron los que bancaron este libro de alguna manera comprándolo a través de la preventa. Eso que nos permitió saber qué cantidad de libros necesitábamos y tener la plata antes de publicarlo. Eso le permitió a Julián también trabajar muchísimo más su texto, lograr un texto mucho más acabado y un libro que como objeto material va a quedar para siempre. Como vemos acá hay libros de vaya a saber cuántos años, pero digamos que al menos 100, 150 años dura el papel sin que le pase nada. Entonces ese para siempre, con el nombre de Julián y con el título Dragón, queda bien, queda corregido, sin erratas. Esperemos, pues seguramente alguna van a encontrar. Algo se pasa. Y miren que lo leímos, pero algo se pasa siempre. Pero queda la mejor versión de ese libro. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos de poder ayudar a Julián en este proyecto y de haber trabajado también juntos, y inmensamente agradecidos además a su paciencia y a sus tiempos de espera, porque cuando en diciembre más o menos del año pasado nos planteó que quería publicar, nosotros le dijimos,
danos un segundo, danos un ratito, si tenés tiempo nos podés esperar y te vamos a armar una propuesta y un proyecto que teníamos ya en la cabeza. Entonces, así fue un poco como nació Hoy de Ediciones, y que nació en conjunto con Dragón, nacieron de la mano, lo empezamos a pensar, lo empezamos a trabajar en diciembre del año pasado, ahora estamos en agosto, son 9 meses, es nuestro pequeño bebé, así que aquí está con nosotros. Nuestro modelo editorial, como ven, propone dividir el proceso de producción en 4 etapas, que es como este juego de la oca que ven acá. La primera etapa se va a centrar en el texto. Se trata de trabajar todas las veces necesarias y todas las revisiones que necesite ese texto hasta llegar a una suerte de versión definitiva y a partir de ahí pasar a la segunda etapa, que ya tiene que ver con el libro en sí, es decir, la mezcla o la interacción entre edición y diseño, ¿sí? Hacemos la maquetación del libro, diseñamos tapas posibles dentro de nuestras colecciones, escribimos los textos de solapa y contratapa, hacemos las revisiones finales de imprenta para ebook también y lo registramos. Y también vamos a hacer un señalamiento a la gente de diseño que trabaja con nosotros. Por favor. Sí, agradecemos al equipo de diseño. Majo, muchas gracias. Gracias, Majo. Majo está acá. ¿Y Gaby está? No. No, bueno, igual le agradecemos. Sí. Bueno, la tercera etapa ya tiene que ver con la promoción, lanzar la preventa. El libro va a estar en nuestra tienda por un tiempo determinado a precio promocional. Y ahí empezamos a trabajar algún plan de promoción que también cada texto, cada libro es distinto, ya sea campañas en redes, hablar con influencers, gente de Instagram que lee, hay un montón de cosas nuevas hoy de eso. Bien, y cuando termina la preventa del libro también empezamos a pensar la presentación como ritual de cierre, ¿no? Que eso es lo último, que es lo que estamos viviendo ahora justo. Bien, y después viene la etapa 4, que es la venta. El libro siempre está disponible en nuestra tienda todo el tiempo que dure el contrato, y ahí van a encontrar un avance como muestra para descargar gratuitamente. Luego de la presentación empieza a estar disponible la versión digital, y también lo que hacemos, que vamos a hacer ahora, digamos, subir y tener disponible en las grandes plataformas de libros digitales que son Bajalibros, Leamos y Vidi, para que los libros también se puedan conseguir por ahí. Bueno, Dragón pasó y está pasando por todos estas etapas, digamos, que además de ser la primera novela de Julián, también es nuestro primer libro como editores. Y bueno, esto me llevó a pensar en cómo fue mi primera lectura de Dragón, que fue desde otro lugar, no fue pensándolo como editora, fue algo más ad hoc, digamos, una lectora de pruebas. Te interrumpo, ¿fue la primera? ¿El leerlo de todos? No. Bueno, Somos varias personas, pero... Nosotros fueron los pero dentro del proceso editorial. Correctora. Bueno, yo recuerdo las primeras impresiones que me generó la novela, la construcción del espacio urbano, las voces narradoras, el tono íntimo de confesión que construyen esas voces y las influencias literarias en la novela, que van desde Frankenstein hasta los Beatles, es una genialidad, y la construcción de la intriga que nos hace transitar también como lectores. Si bien el texto luego creció en este proceso y se transformó en esto, esa esencia se mantiene, y eso también es lo que hace que Julián sea tan buen escritor, traer con humildad una propuesta de historia que sucede en algunos barrios de la ciudad y luego los hace estallar en sus posibilidades, generando un muy buen recorrido para el lector, apelando al lector ya desde el principio, que es algo que a veces es muy difícil y que siempre los autores en sus primeras novelas se suelen olvidar de los lectores. Bueno, como lectora, al menos para mí, para Nico seguro también, la novela tiene un significado mayor. Cuando leí Dragón, como dije, no lo hice como editora porque todavía no habíamos conformado el proyecto, y fue una vez que terminé esa lectura y mi primera interacción también con Julián, que comenzamos a pensar entre los tres qué posibilidades tenía el texto.
Y ya el hecho de que Julián nos haya apoyado desde el principio y creído en nosotros, y es un honor gigante estar acá presentando tu libro, y no queremos dejar de agradecerte el voto de confianza que nos tuviste. Así que para dejar de hablar nosotros sin que empiece a hablar Julián. Ahora sí lo invitamos a algunas preguntas. Bueno, Dragón, ahora sí nos metemos de lleno, hablamos del libro, te preguntamos primero para quienes no hayan leído la contratapa aún, quienes no sepan, se trata de Leandro, este protagonista que ya lo escucharon hablar, que es el narrador de esta historia también, que se obsesiona con una chica, con Romina, la persigue, con esto que decía él, y por los distintos barrios de la ciudad. Por eso queríamos también presentarlo en un lugar como este, en Villa Crespo, si bien no pasa justamente por Villa Crespo, pero sí pasa por Saavedra, Villa Urquiza, Devoto, Coglan, Núñez, anda por unos 1000 barrios porteños de la zona. Bueno, y la busca, y voy a hacer un pequeño spoiler alert, pero finalmente la encuentra, pero porque sucede en las primeras páginas, y se encuentra con que Romina es incluso más extraña que Leandro de pronto, y en esa voz Leandro se empieza a confundir algunas de sus percepciones, y bueno, todo se encamina hacia un final que ustedes leerán y verán si les gusta o no. Pero en ese marco lo que queríamos preguntarte, Julián, es cómo comenzaste con esta novela, cómo empezaste a diagramarla, a diseñar, cómo apareció en tu cabeza. No sé si querés contar sobre ese comienzo de la escritura. Bueno, hola, buenas noches, antes que nada. Hola, sí, Julián. No sabría definir un momento exacto en el que empezó la novela. Yo creo que a medida que, por lo menos yo, nunca tuve el objetivo claro de hacia dónde me iban a llegar los personajes. Más bien, yo empecé a desarrollar y la historia se me hizo demasiado fuerte como para dejarla. Creo que desde las primeras páginas tomó eso, hizo que no la abandonara y que siguiera hasta el final, aunque por momentos siempre tuve como esos abandonos de decir, uy, esto que estoy escribiendo no está bueno, no me gusta esto, no me gusta el otro. Creo que al final, o por lo menos en el desarrollo, terminé encontrando la historia que quería contar al menos. Y lo hice desde una voz no tan personal mía, sino traté de buscar la voz personal del protagonista, que es Leandro, y tratar de escribir su mundo, lo que él ve, lo que él siente, lo que le pasaba, las situaciones que le pasaban. Sí, eso sin dudas está muy logrado. Muchas veces en una primera novela los autores tienden a confundir su propia voz con la del personaje, su propia vida con la del personaje, entonces muchas veces uno lo va leyendo y dice, pero este es Julián. En este caso no, Leandro, espero que sea bastante distinto a Julián. Claro que no, desde ya que no. Si no, hay una parte de él que no nos estuvo mostrando en todas estas veces que nos vimos. Pero eso está muy logrado. Y bueno, y en línea con esto que decías, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te tomó mucho tiempo? ¿Que dejabas, que volvías? ¿Es así de difícil como lo plantea al comienzo? Es difícil escribir un libro, ¿no? El proceso en sí, el primer borrador de Dragón, yo lo terminé en el 2015. O sea, lo empecé casi 2016. Prácticamente todo el 2015 estuve escribiendo Dragón, el primer borrador, obvio. Y después fue más que nada un proceso de corrección, de ver algunas cosas, de cómo lo podía mejorar, de ver qué quería hacer. También hubo 2 años que lo abandoné por completo, la novela la había terminado de escribir, digo, ¿qué hago ahora? Y no sabía qué hacer y me quedé ahí. Y entonces empecé a escribir un guión cinematográfico para adaptarlo a lo que yo estudiaba, que era imagen y sonido. Básicamente que desarrollé el guión y la génesis de la novela después volví, digamos, que es como la parte más personal, es la génesis de la novela, digamos, la novela en sí. Está muy bien. Yendo un poco al libro en sí, a los contenidos, también vemos que hay muchos autores citados. Recordando que estamos en la biblioteca, se cita a Sábato, a Poe, a Dostoyevsky.
¿Cómo influyeron tus lecturas? ¿Sos lector desde chico? ¿Lo pensabas desde hace mucho este libro? No, para nada. Sí, siempre fui lector desde chico, me gusta mucho leer, y yo creo que todos esos autores en alguna forma quedaron registrados o intenté registrarlos en mi novela, porque yo creo que cualquier escritor es un conjunto de influencias de otras lecturas o de otras cosas que le hayan pasado. No es que tenés una innovación al 100%. Yo creo que en el momento en que escribí la novela, muchos de estos autores que tengo citados quizás eran textos que estaba leyendo o que me influenciaban a que las cosas pasen de ese modo y no de otro. Qué sé yo, por ejemplo, Lovecraft lo menciono en la novela y tiene esa cosa de narrar en primera persona siempre en las situaciones más terroríficas en donde el sujeto se ve avasallado. Creo que lo traté de poner un poco en Leandro, o la obsesión en las novelas de Sábato, tanto en El túnel como Sobreros y tumbas. En Dostoyevsky ese personaje, por lo menos en la novela de Memoria del subsuelo, que es atormentado. Creo que traté de rejuntar todo eso y hacerlo explotar en mis personajes. Muy bien. Y ya que pasamos del libro a tu otra pasión, que es el cine. ¿Cómo trabajó eso? Desde influencias hasta esa idea, esa visión del cineasta. Bueno, lo mismo, lo que me pasó con esta novela es que yo una vez que la escribí completamente literaria, y a la hora de adaptarla al guión cinematográfico se me fue algo completamente visual. Es como la gran diferencia que hay entre escribir una novela y escribir un guión. Yo lo que creo es que en ese momento, al igual que con la literatura me pasó, que hubo películas que me influenciaron mucho, quizás desde otro punto. Por ejemplo, El bebé de Rosemary de Polanski. Creo esa sensación de que todo el mundo conspira contra vos, que creo que es lo que plantea mucho el personaje, que no se puede estar seguro ni siquiera en su propia casa. Y también Ojos bien cerrados de Kubrick creó una escena, no la voy a decir, para los que la conocen quizás ya sepan algo, pero para no spoilear, pasaron 20 años. No importa, para no spoilear el libro, como que me ayudó mucho a desarrollar eso que quería y quizás no sabía cómo ponerlo en palabras. No, pues te iba a preguntar qué significan para vos los libros, pero creo que un poco ya lo estuviste desarrollando. ¿Te animás Pues estaba muy emocionado, te digo por qué te lo pregunto, por dos razones. Por un lado, estamos muy contentos de ello, de que estabas muy emocionado cuando viste el libro, porque trabajamos el texto y hablamos un montón, pero cuando apareció este objeto, tuviste una relación especial, a todos nos pasó, sí. Y incluso Leandro, también el personaje, en una parte le regala un libro a Romini y después ella no lo lee y le duele mucho, y está todo, no solamente la literatura, lo que contienen los libros, sino también el objeto como un bien a valorar. Sí, yo creo que los libros hay algunas cosas que no se pueden contar de otro modo. Yo estudio cine, por lo menos, y el cine tiene una llegada al espectador, una llegada masiva, que obviamente es fascinante, y hay películas que te dejan completamente volado de la cabeza, pero un libro tiene una llegada más personal, creo. Es más de la interpretación de cada uno, de lo que uno siente y de lo que uno vive y lo que uno le pasa cuando lee esas palabras. Creo que esa es la gran diferencia, y hay grandes novelas que me han influenciado mucho para desarrollar esto. Creo que cuando lo lean lo van a ver igual. Bueno, y ahora hablando del libro en específico, quería preguntar por qué tanta oscuridad sentís que hay en Dragón, porque cuando lo lean van a ver que es oscuro el libro, estas influencias, estos autores, y eso por un lado, y por otro también por qué la ciudad, por qué ese recorrido por cafés, por plazas, por bares, ese caminar. Hay mucho también de ambular por la ciudad, sujetos, personajes que van caminando y van viendo una cosa, después la otra. Bueno, al narrar la novela en primera persona, me pareció que
para los lectores, los futuros lectores. Hacer lugares cotidianos, lugares que conozcamos todos, hace como mucho más verídico la historia. Si yo hacía una historia, qué sé yo, en Estados Unidos, en Manhattan, iban a decir, uy, qué lindo, pero la mayor parte de las personas no estuvimos ahí. Creo que si uno se centra en los lugares que conoce y hace deambular a los personajes por ahí, la hace mucho más verosímil la historia. La hace mucho más atractiva para los lectores. Eso es lo que pienso, al menos. Bueno, te hago la última pregunta de mi parte y después abrimos el micrófono al público si quieren preguntarle alguna cosita a Julián. Yo la última pregunta para cerrar y olvidarnos un poco del libro es preguntarte si ya estás trabajando en otra cosa y cuándo nos volvés a contratar. Claro, si ya tenés editores en mente. Sí, la verdad que sí. Cuanto a la literatura, estoy terminando casi un primer borrador de otra novela. Espero terminarla pronto, pero no lo sé, pues esas cosas nunca se saben. Es como que uno escribe cuando lo siente y cuando no tiene esa necesidad solo de escribir y nada más escribir. Y tengo muchos cuentos que tengo que darles una releída y una revisada a todos y ver qué de eso me gustaría publicar y qué no. ¿Y cuándo escribís? ¿Cuándo? En realidad, en cualquier momento escribo. Quizás, no sé, estoy en el trabajo y agarro un papelito y escribo alguna boludez. O muchas veces, esto no debería hacerlo, claramente, pero en la facultad, mientras están dando clases, me pongo a escribir en vez de escuchar a los profesores. Es como esa necesidad de que si te ataca la idea tenés que escribir porque si no se te pasa y no la volvés más. Es así. Muy bien. Es un martirio también un poco. Bueno, abrimos el micrófono al público. ¿Alguien que quiera preguntarle algo al autor? ¿A nosotros? Yo quería preguntarle Sí. por qué el título Dragón. Qué buena pregunta. La primera que hicimos nosotros. Mira, eso lo vas a tener que leer para decírtelo, porque si te digo a qué se dedica Dragón, lo que te puedo decir es que es una metáfora. No hay dragones, ni un dragón volando en mi novela, ni nada por el estilo. No es Game of Thrones. Es solamente una metáfora y creo que a lo largo de la novela traté de construir un universo de lo que representa a Dragón, como esa figura mitológica gigantesca que escupe fuego, digamos. Traté de traspasar eso también a los personajes. En el capítulo 7, el epígrafe, es decir, el pedacito que aparece al comienzo, antes de empezar, dice: este monstruo que yo vi parecía un leopardo, y tenía patas como de oso, y boca como de león. El dragón le dio su poder y su trono, y mucha autoridad. Apocalipsis 13:2. No sé, para dejar la intriga. Claro. La intriga planteada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Leemos un fragmentito, te parece? ¿Te animás? Bueno, el comienzo. Para dar un cierre y después ya pueden tomar vino. Tranquilos. Bueno, Dragón, capítulo 1. Quiero adelantarme a ustedes, a cualquiera que lea esto, para advertirles que no voy a transmitirles ningún tipo de mensaje positivo. Puede ser, y así lo creo, que quienes continúen la lectura sean únicamente seres que padecieron historias de amor, los que sintieron el calor, la dicha de amar en el completo sentido de la palabra, pero que también, mediante mecanismos imperceptibles a nuestros ojos, pero reales, acabaron en una miseria espiritual y psicológica similar a la mía. Me resulta fascinante encontrarme acá sentado y poder relatar estos hechos que conviven conmigo, atrofiando mi mente día tras día. Pero he sabido, aunque detesto dar un ejemplo racional para algo que excede la razón, que como refirió Heráclito, todo irremediablemente va hacia su contrario. Y esta fascinación con la que escribo mi historia pronto será motivo de desgano, de angustia y de dolor. Los síntomas de mis miserias van a ser desparramados a medida que continúe. Será más bien una tortura. Lo siento por ustedes, por los que sigan. Verdaderamente es lo único que puedo decirles, ya que detenerme es imposible. Si no relato, mi cordura, lo poco que queda, me va a llevar a un abismo, al mismo del cual salí y hacia donde vuelvo. Mi historia con Romina Villegas no es ordinaria. Comenzó con un encuentro casual, parecido al que viví con Mariela meses después. He sabido que las casualidades, si es que existen, tienen un motivo incierto. En mi caso, no sé si la casualidad jugó a favor o en mi contra,
Todo depende desde qué punto de vista lo analice. Pero ciertos hechos confirmaron que mi pronto amorío había sido definido por, llamémosle, entidades superiores desde mucho tiempo atrás. La tarde del 9 de diciembre, en el mismo café donde todo terminó, fue cuando la conocí. No recuerdo el nombre del lugar, quizás se deba a la contraposición de sentimientos que representa. Lo único que tengo claro es que estaba ubicado cerca del cementerio de Recoleta. Ella estaba con un pequeño grupo de personas y conversaban en voz alta. Yo leía La Tregua, ubicado en un rincón apartado, pero de tanto en tanto me veía interrumpido por sus voces. Luego de un rato, me levanté para increparlos por su desconsideración y quedé paralizado cuando la vi por primera vez. Casi puedo describir el encuentro como una novela romántica. Me senté nervioso y fingí concentrarme en el libro, aunque era imposible no dirigirle la mirada. Al rato, ella se retiró junto con su grupo. Eran 2 hombres y 2 mujeres, y en todo momento me pregunté qué serían. ¿Amigos? ¿Amantes? ¿Podía ser que alguno estuviera con ella? Uno de ellos aparentaba unos 40 años y tenía un gesto muy altanero. Me fue muy fácil distinguir que era él quien llevaba adelante esa reunión. A su lado había una mujer mucho más joven que él. A juzgar por el modo en que ella le sostenía la mirada mientras él hablaba, podría jurar que era su pareja, o que, mucho peor, mantenían algún tipo de relación extraña en la que ella presentaba un tipo de fanatismo hacia él. Enfrente de ellos había un joven de espalda muy ancha al que me costaba ver con precisión, y a su lado, ella, la única mujer que cambiaría mi mundo por completo. Y puedo jurar que me observaba de reojo cada vez que podía mientras el sujeto de su lado hablaba. Desde esa tarde viví de su recuerdo. La pensaba día y noche, esperando volver a encontrarla, y para mi alivio la volví a ver pocos días después, en un encuentro casual. La crucé en el tren Mitre, una mañana del mismo mes. «Hola», la saludé. Ella me miró incómoda. En primer lugar, dirigió su brazo hacia la cartera, como si quisiera prevenirse de un posible robo. Luego volteó hacia atrás, pensando que le hablaba a alguien más. «¿Me hablas a mí?» Varias personas curiosas giraron para ver, pero esto no condicionó en lo más mínimo mi actitud. Era incapaz de sacarle los ojos de encima y le tendí mi mano. Ella la estrechó con cierto recelo y desconfianza. «Leandro», dije. «Romina, ¿nos conocemos?» Hasta ahí. Perdón. Qué torpe resulta narrar estos acontecimientos. Me hace sentir despreciable y asqueroso. Qué forma tan vulgar de abordar a una mujer tan especial como ella, presentándome tristemente en un sitio poblado de personas sin nombre. Poco importaba quiénes fueran, ya que jamás volveré a reconocerla. Estos malditos entes podrían ser los mismos día tras día y transitar por mi vida sin siquiera percatarme. En cambio, ella ahora pertenecía a otro tipo de persona. Y es que cuando conozco a alguien, me es preciso imaginarme a esa persona en el futuro, con todas las responsabilidades que conllevaría darle un papel en mi vida, sus defectos y sus virtudes. Quiero describir a Romina, ya que no lo hice en un comienzo de mi historia. Es importante que tengan una imagen fotográfica. De otro modo, jamás podrán comprender cuán perfecta era en todos sus aspectos. Era bastante alta, casi de mi estatura, de color ojos marrón y morocha. Tenía una nariz corta, con una terminación puntiaguda y una leve protuberancia en su centro. Sus pómulos eran redondeados y se le formaba un arco extraño cerca de la boca. Era muy particular el contorno rosado de sus labios y también los pequeños hoyuelos que se le hacían en las mejillas cuando sonreía. Las cejas eran finas y una sombra discreta cubría por debajo. Mirada pasiva y a la vez amorosa, aunque cuando se enojaba se volvía salvaje. Tenía una forma de caminar confiada y desinhibida. Parecía ser la dueña del mundo. Manejaba con total confianza a su alrededor y lo hacía de tal modo que era imposible no fijarse en ella en cuanto llegaba. También tenía una costumbre compulsiva que me resultaba grandiosa. Cuando quería decir algo que no podía, se frotaba las manos, pero lo hacía de un modo tan tranquilo y tan calmo que era como un movimiento inconsciente. Ese pequeño gesto me entusiasma de solo pensarlo. Qué poco necesitamos de los seres humanos para sentirnos bien.